Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 33 del curso de jQuery. Seguimos con más métodos de la librería jQuery UI y ahora nos toca ver el método Drupal. Este método es complementario al método Draggable que vimos en el tutorial anterior, que nos permitía mover un determinado elemento dentro de nuestra página. Bien, el Drupal lo que hace es reaccionar con el Draggable, o sea que si nosotros arrastramos un determinado elemento y lo soltamos encima de un elemento Drupal, este va a desencadenar a una determinada acción que nosotros especifiquemos. Entonces los dos van a trabajar conjuntamente para poder lograr la interacción que nosotros necesitamos en nuestros proyectos. Entonces acá tengo ya mi archivo básico donde tengo hojas de estilo añadidas. Son simples estilos donde estoy añadiendo un ancho, un alto y un color de fondo. Y también he preparado una clase aparte, una clase donde simplemente voy a cambiar el color de fondo. Ahora la vamos a ver cómo vamos a utilizar esta clase. Luego tengo dos divs. Tengo el primer div que tiene una ID que dice mover y donde estoy aplicando una clase también propia de la hoja de estilos de la librería jQuery UI. Tenemos en su interior un párrafo que dice mover. Bueno, este div va a actuar con el método Draggable que nos va a permitir mover. Y acá abajo tengo un div sencillo también con una ID que dice soltar, el cual también tiene un párrafo que dice soltar acá. Entonces, cuando yo mueva este elemento, lo voy a soltar dentro de este otro div. Y acá es donde va a trabajar el método Drupal. Bien, ya tengo mi script inicializado con el document ready y vamos a empezar primeramente estableciendo los métodos a estos divs. Así que vamos a seleccionar primeramente mover, punto, y acá vamos a decirle que sea draggable. Damos en punto y coma y con esto ya este div se va a poder mover dentro de la página. Ahora debemos establecer el método Drupal al elemento que va a recibir el método Draggable. Entonces vamos a colocar soltar punto Drupal. Abrimos, cerramos paréntesis y con esto bastaría, pero nosotros necesitamos desencadenar alguna acción cuando yo suelte el elemento mover dentro del elemento soltar. Entonces vamos a tener que configurar. Para esto abrimos y cerramos llaves y acá adentro vamos a configurar algunos de los parámetros. Vamos a llamar al método drop, el cual se dispara cuando soltamos el otro elemento, por ejemplo mover, dentro de soltar. Entonces cuando yo suelte, ¿qué va a suceder? Se va a llamar al método drop y a continuación vamos a crear una función anónima. Y esta función anónima va a contener todo lo que nosotros querramos que haga una vez soltado. Entonces vamos a tener que enviar necesariamente una variable event, que lo voy a llamar UI, de UI, y una vez que se envíe esta información, vamos a indicar que de este elemento se cambie el color de fondo y también se cambie el texto del contenido de soltar aquí. Entonces hay dos formas de hacerlo. Uno es utilizando lo que es la selección, o sea, vamos a seleccionar soltar, le vamos a decir punto que quiero añadir una clase. ¿Qué clase voy a añadir? Voy a añadir esta clase que está acá que dice soltado. Esta clase lo único que hace simplemente es cambiar el color de fondo o establecer un color de fondo. Entonces acá voy a colocar la clase soltado. Vamos a dar a punto de nuevo y vamos a decir que busque con el método find, que busque dentro de este div la etiqueta P o busque un párrafo. Como tenemos un solo párrafo, va a encontrar este párrafo. Una vez que encuentra el párrafo, vamos a decirle que cambie el texto de este párrafo. Entonces vamos a colocar aquí elemento soltado, por ejemplo soltado,
y va a cambiar lo que es el párrafo, y con esto vamos a finalizar. Así que damos en punto y coma y ya está finalizado. Vamos a probarlo, vamos a guardar y vamos a ingresar, y acá tenemos los dos elementos. Tenemos un div que es un poco más pequeño con un color de fondo que dice mover, y tenemos otro div más grande que solamente tiene un borde y tiene un texto que dice soltar aquí. Entonces vamos a ver que este sí se puede mover, vamos a ver que este no se mueve. Eso porque este tiene el método droopable y este tiene el método draggable. Ahora, ¿qué pasa si agarro el elemento y suelto dentro del método droopable? Se desencadena la acción drop y, como dijimos en el código, va a cambiar el color del fondo del elemento drop, y además también ha cambiado el texto. Ahora dice elemento soltado. Si alejamos, no va a suceder nada porque no hemos establecido todavía esa configuración, pero vemos que está funcionando. Con este sencillo código ya podemos interactuar con estos dos métodos. Ahora, otra forma de hacerlo, como les decía, en vez de seleccionar el elemento para ahorrarnos más código, es utilizar la palabra reservada this. Con this nosotros estamos diciendo que estamos haciendo referencia a este elemento. O sea, como acá ya colocamos soltar, al colocar acá this estamos diciendo de este elemento que se añada una clase soltado, que busque un párrafo y que también cambie el texto de ese párrafo. Si probamos este mismo código, actualizamos, una vez más agarramos y soltamos y vemos que el resultado es el mismo, pero la diferencia es que hemos optimizado y hemos hecho que este código se ejecute mucho más puro, mucho más limpio y mucho más rápido. Entonces, para ciertas cosas puede ser muy útil utilizar la palabra this. Adicionalmente, esto también podemos agregar, por ejemplo, una nueva clase. Acá arriba vamos a añadir en la hoja de estilos otra clase. Vamos a crear, por ejemplo, que diga over. Esta clase vamos a hacer que cambie solamente el color de fondo. Vamos a hacer que sea un blue, por ejemplo. Y dentro del método vamos a crear lo que es hover class. Over class. Damos dos puntos y vamos a indicar entre comillas qué clase se va a aplicar cuando el elemento draggable esté encima, pero no soltado, solamente encima del elemento drop. En este caso vamos a poner hover, que hemos creado la clase, y vamos a dar en coma. Y vamos a ver el resultado. Si actualizamos y agarro el elemento y me posiciono encima del drop, pero no lo suelto, vemos que cambia el color de fondo. Y si lo suelto, bueno, vuelve al estado anterior. Entonces también podemos utilizar ese método. También tenemos otros métodos adicionales, como ser el accept. El accept nos permite solamente aceptar a un determinado elemento draggable. Vamos a hacer la prueba acá. Por ejemplo, vamos a colocar accept de aceptar y vamos a decir que solamente acepte a un elemento cuyo ID, por ejemplo, sea mover. Y vamos a duplicar este otro código de acá arriba y vamos a decir que esto sea mover 2, por ejemplo. Y acá vamos a colocar mover 2. Y bueno, acá también vamos a hacer que sea mover 2, que aplique también el mismo estilo. Y vamos a guardar y actualizar. Vamos a ver que tenemos mover y mover 2. Bueno, vamos a ver que, si movemos el 2, vemos que no podemos moverlo porque no le hemos aplicado el método draggable. Así que vamos a aplicarlo acá mismo. Dentro de draggable damos en coma
y vamos a añadir mover 2. Ahora sí, actualizamos. Ahora sí vamos a poder mover los dos elementos. Ahora sí, agarro el mover 2 y suelto dentro de drop, vamos a ver que no ocurre nada. Esto es porque no está aceptando a este elemento. Pero si agarro mover, vemos que sí lo acepta, y si suelto, vemos que cambia el color de fondo. Entonces ahí podemos hacer uso de accept. Bien amigos, con eso hemos llegado al fin del tutorial. Como siempre, más información en la página oficial de jQuery UI. Ahí van a encontrar más ejemplos. Y bueno, será hasta el próximo tutorial.